¿Cómo están, estimados amigos y estimadas pymes? Miren, uno de los detalles que yo siempre observo en mi día a día cuando hago consultoría a empresas es que algunas pymes, vuelvo a repetir que las pymes significa eh, pequeña y mediana empresa, algunas se encuentran con problemas de estadística, ¿sí? Estadísticas, sobre todo el tema de ventas. Algunos manejan muy bien las estadísticas de la empresa y otros no tienen estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos unas estadísticas anuales de ventas de una empresa X, ¿no es cierto? Está en millones, por lo tanto tenemos el 2021 vendía 956 millones y el 2025 1.256 millones. Entonces algunas empresas no manejan mucho el tema de las estadísticas y no lo utilizan para tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, ustedes, para llevarlo al ejemplo que estamos observando, nosotros el 2026 queremos saber más o menos cuánto vamos a vender, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer presupuestos. Los presupuestos nacen de las ventas esperadas que tiene la organización, ¿sí? Entonces, de ahí podemos decirles cuánto es el presupuesto de operación, cuánto es el presupuesto de producción, cuánto es el presupuesto eh, de costo, cuánto es el presupuesto de caja, etcétera. Nace de las ventas. ¿Ya? Entonces nosotros lo que podemos hacer es hacer una proyección, ¿no es cierto? Hay muchos métodos de proyección, tenemos varios, por ejemplo, tenemos el Whole Winter, que es bastante útil, sobre todo para producir los meses de venta, en el retail se utiliza mucho, y tenemos otras metodologías, pero aquí una de las simples que no falla y que se utiliza de acuerdo a la tendencia de ventas, que en este caso ustedes, si se pueden fijar, hay una tendencia al crecimiento a través de los años. ¿Sí? Aquí una pequeña baja, pero después subió bastante y después siguió subiendo y comenzó en 956 y terminó en 1256. ¿Qué mejor que utilizar un análisis de regresión lineal? ¿Sí? Para poder predecir la venta del 2026. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros en este caso nos vamos a datos, como justamente estábamos en datos, y nos vamos a análisis de datos. ¿Sí? Aquí tenemos regresión. Apretamos en aceptar y esto es de otro. Y elegimos cuál va a ser el rango de I de entrada, que va a ser este. Por lo tanto, ahí lo elegimos. Y el rango X van a ser los años. ¿Sí? Les explico. ¿Por qué? Porque resulta que X es la variable independiente e Y es la variable dependiente. Por lo tanto, cuando yo elija un año que yo necesite saber cuáles son las ventas, esa elección me va a determinar el nivel de venta. Por ejemplo, yo elijo el año 2022, entonces en el año 2022 las ventas son de 1.023 millones. Yo elijo el año 2025, las ventas es de 1.256 millones. Por lo tanto, X determina Y. ¿Sí? Por lo tanto, X variable independiente e Y variable dependiente. Ok. Tenemos un nivel de confianza que es del 95%, que eso lo da si lo sacamos, eso lo da por añadidura, no hay que hacer nada. Y es un nivel de confianza bastante útil y respetable para poder tomar decisiones en estadística. Curva de regresión ajustada, ya, estamos. A aceptar. Miren, ahí tenemos ese, un cuadrito de las estadísticas de regresión. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la gráfica. Ha ido subiendo con un pequeño bache de bajada, pero ha ido subiendo con los años las ventas en esta empresa. Y tenemos un coeficiente de correlación múltiple de 94,18%. Perdón, sí, 94,18% o 0,94. Recuerden que esto va en el coeficiente de correlación entre -1 y 1. ¿Qué significa? Que la relación entre las dos variables es casi 1. ¿Sí? Y eso significa que es muy útil saber que si están tan bien relacionados, nosotros podemos tomar una muy buena decisión recurriendo a la regresión lineal simple. Coeficiente de determinación, un 88,70% o 0,88. Eso significa que los resultados explicados por el modelo, ¿cierto? En un 88,70% los explica el modelo. ¿Sí? Y no lo explica el modelo, en este caso sería un 11,3. ¿Sí? Por lo tanto, es bien poderoso el modelo. ¿Sí? Porque es bastante útil que un 88,70 sí lo explique el modelo. ¿Cuál es el modelo? Regresión simple. Tenemos los siguientes datos que vamos a utilizar entonces.
Aquí tenemos el error típico, discúlpenme, son 45 millones. Prácticamente nada para el modelo que vende mil y tantos millones de pesos anuales. Intercepción. Miren, 141.545,9. Lo vamos a llevar para acá. 141.545.9 lo vamos a anotar aquí. ¿Ya? Vamos a hacer esto más. Y lo multiplicamos por menos 1. Que ese sería nuestro intercepto en la línea de las I. ¿Sí? Aquí, las ventas. Después, nosotros nos vamos acá y tenemos 70,5 para la variable X. ¿Sí? 70,5. Que es la pendiente. ¿Sí? La pendiente, y esta pendiente es positiva, por eso 70,5 está en positivo. Si fuera una pendiente negativa, tendríamos menos 70,5. Estaríamos hablando no de una curva de oferta, sino estaríamos hablando de una tendencia de demanda. ¿Ya? Por lo tanto, esto representa las X. Yo quiero saber el 2026, más o menos, ¿no es cierto?, cómo se proyectan las ventas, de acuerdo al histórico que llevo yo de ventas en la empresa, en esta pyme. Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Tomo el intercepto, ¿sí?, el coeficiente de posición, más 70,5, ¿sí?, que es la pendiente, multiplicado por el año 2026, que no lo sabemos. ¿Y qué nos da? 1287,1. Así que, estimados amigos y estimadas pymes, cuando la tendencia es lineal en el tiempo y ustedes pueden observar que sus ventas han tenido unas pequeñas bajadas, pero siguen una tendencia gradualmente buena a través del tiempo, con solo mirar sus estadísticas, ustedes pueden utilizar este método de regresión lineal simple que les va a ayudar mucho para poder, ¿no es cierto?, trabajar, determinar el presupuesto de venta del siguiente año, para el 2026, y trabajar en pos de eso, ¿no es cierto?, para poder hacer los demás presupuestos de la empresa y el presupuesto caja, que es súper importante para predecir quiebra, o para saber la necesidad de caja que tengo dentro del año que se viene, ¿sí? Existen otros indicadores, nosotros tenemos que preocuparnos también del tema del crecimiento económico, etcétera, pero esta es la mirada simplista y bastante efectiva, ¿no es cierto?, que uno puede hacer a través del tiempo para poder proyectar, por la regresión lineal simple, las ventas de una empresa en cualquier año. Ok, ahí se los dejo. Que tengan un excelente día y muchas gracias.